Buenas tardes a todos. Después de la primera sesión de la mañana, donde hemos tenido esa interesante presentación de resultados de PISA Competencia Financiera, donde se nos ha presentado los resultados del volumen 1 elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también del informe internacional elaborado por la OCDE, que ya tenéis disponible en la página web del INE. Tenéis el PDF descargable. Bueno, pues esta tarde vamos a presentar, tenemos la suerte de contar con 4 investigadores que nos van a hacer una breve explicación con las conclusiones a las que han llegado basadas en la evidencia empírica, de un volumen 2 de análisis secundario, donde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa también invita a investigadores a trabajar con las bases de datos y a encontrar conclusiones y correlaciones interesantes que luego nos puedan compartir a toda la comunidad educativa y que permita ampliar un poco el marco y la panorámica de todas estas interesantes conclusiones que nos han avanzado en la presentación de esta mañana. Ya os digo que los 2 volúmenes los tenéis en la página web. Esta tarde va a ir dedicado al volumen 2, análisis secundario. Es muy importante la evidencia empírica, es muy importante trabajar con investigadores de reconocido prestigio, como los que tenemos hoy esta tarde, y vamos a avanzar en la presentación de la primera ponente. Y os informo que tendremos al final de cada una de sus intervenciones un turno de preguntas para que podáis comentar directamente cualquier tipo de duda que os haya surgido o inquietud, comentario a las intervenciones, y al finalizar las cuatro intervenciones de los ponentes también abriremos un último turno de preguntas por si tenéis cualquier otra pregunta que haya surgido a lo largo de las intervenciones. Entonces, vamos a presentar a la primera ponente de esta tarde. Es Isabel Neira, es presidenta de la Asociación de Economía de la Educación. Tenemos también la suerte de contar posteriormente con María Jesús Mancebón, que viene de la Asociación de Economía de la Educación, y Laura Espido y Enrique Moral, que los presentaremos posteriormente, proceden del Banco de España. Isabel Neira es doctorada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, donde da clases como profesora titular de Economía Aplicada. Es miembro del Consejo Galego de Estadística, es asesora de la ANECA, donde trabaja para la evaluación de las TIC en las universidades españolas. Es presidenta de la Asociación de Economistas de la Educación desde el año 2012. Es coordinadora de las actividades docentes del doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela y va a exponernos las principales conclusiones del capital cultural y social, sus efectos en el conocimiento financiero según PISA 2012, capítulo elaborado junto con Cecilia Albert y Adela García. Adelante, Isabel. Buenas tardes a todos. Antes de nada, y es evidente que por mi acento ya está claro de dónde soy, entonces lo primero que quiero hacer es agradecer al INE y a su director el hecho de estar aquí. Creo que es de bien nacidos ser agradecidos, pero esto va de corazón y de verdad. He tenido la suerte los 2 últimos años de presidir la Asociación de Economía de la Educación, en la que llevo trabajando muchísimos años y que seguiré trabajando en la Junta Directiva los próximos, de la que forman parte mis compañeros también de mesa, María Jesús Mancebón y Domingo Pérez, en los que he tenido la suerte de conocer a muchísima gente. Tenéis que permitirme la cuña, pero es mi asociación a la que quiero mucho y ahora os presentaré solo qué es. Y en estos años he coincidido con el INE. Yo no soy especialista en economía exactamente de la educación, sino más bien en lo que voy a trabajar hoy y que os voy a contar, que es capital social y capital cultural. Es efectivamente educación, pero una parte a lo mejor más macro o no tan acostumbrada a lo que estáis habituados a escuchar en este tipo de mesas. Creo que el INE se merece un reconocimiento especial. Cuando hablamos de INE y asociaciones, a veces yo con mis alumnos de doctorado digo, ¿pero qué creéis? ¿Que esos son 200 personas? Pues no, son 15, que hacen los congresos, hacen los informes, hacen las ruedas de prensa, hacen las estadísticas y contestan como funcionarios, como yo que soy, a las 8 de la tarde de un sábado o un domingo los emails.
Como este tipo de personas, creo que somos todas en general las que estamos aquí, porque si no, no estaríamos en un congreso de educación, ni preocupadas por la educación, ni en Madrid a las 3 de la tarde, en lugar de saber si el tiempo es bueno o malo en Madrid, que no tengo ni idea, pues aquí con este aire acondicionado. Entonces, realmente no debemos de convencernos a nosotros mismos de que esto es el futuro, sino que tenemos que convencer a la sociedad. Por eso creo que el INE, que ya era espectacular, ha cambiado, o por lo menos lo que yo he visto, muy positivamente con su nuevo director, y es al que quiero reconocerle su esfuerzo, Ismael Sanz, porque ha conseguido eso que yo debo de reconocer que quiero conseguir en mi asociación y no consigo, que es la difusión. Es decir, conseguir que esto salga en la prensa, que salga en los periódicos y que la gente lo... Es muy difícil conseguir eso y eso es un mérito. Una vez dicho eso y señalado eso, me parece lo básico. Ustedes no me conocen, pero siempre digo lo que pienso, por eso no estoy en la política. Entonces, ni estaré nunca. Entonces, una vez dicho eso, me voy a centrar un poco en mi trabajo, porque no quiero comerles el tiempo al resto de los ponentes. Solo por el marco en el que hemos estado hoy, cuando pregunté a quién tenía que hablar, me han dicho más o menos profesores de secundaria y profesores de universidad. Entonces dije, no les voy a contar nada de mis modelos, porque soy profesora de econometría, de métodos cuantitativos y asesora de ligue, como él bien ha dicho. Es decir, mi tema es cuantitativo y por las preguntas que he visto esta mañana, los modelos, con todos los defectos que tienen, es la mejor forma de aproximarnos a la realidad. Es como en el tiempo, cuando decimos que va a llegar la tormenta a las 6 de la tarde y llega a las 8, pero llega, ¿no? El que ha hecho la predicción del tiempo sabía que iba a llegar la tormenta. Nos equivocamos, of course. En el 5%, en el 10% y a veces un poquito más. Pero lo decimos con todo el rigor y el reconocimiento que en mi caso, por ejemplo, suponen 20 años de estudiar econometría. Me quedan otros 20, bueno, creo que 30, más o menos como va la jubilación, pero me quedan otros 30. Y no he aprendido ni la cuarta parte de lo que me queda por saber. Eso era un poco a las preguntas que me hubiera gustado intervenir. Entonces, creo que el INE hace una gran labor porque tiene unos técnicos, como en el INE, que yo tengo la suerte de trabajar con técnicos del INE y del IGE, del Instituto Galego de Estadística, son matemáticos, economistas que saben un montón, pero que además hacen un esfuerzo añadido que yo no he visto en otros institutos, que es hacer algo de investigación e invitar a los investigadores a estar aquí. Han invitado a la Asociación de Economía de la Educación, se han presentado varios trabajos y, bueno, yo tengo la suerte de que el mío ha gustado y estoy aquí no solo como presidenta de la EDE, aunque ahora es Carmen, de la Universidad Autónoma de Madrid, pero hasta antes de ayer lo era yo, sino como investigadora. Les invito a que conozcan mi asociación y la de aquí, María Jesús y Domingo. Hay dos asociaciones de economía, una que tiene que ver más con docentes, que es la OEE, la Organización de Economistas de la Educación, a la que yo también pertenezco porque soy economista, y la otra que es la que nos dedicamos a la investigación. Nos gustaría trasladar más a la sociedad los resultados y yo tengo la suerte de que afortunadamente hoy, pues, en un ámbito como el PISA, da una difusión y permite hacer cosas. Voy a ser, aunque parece increíble, breve en la exposición del trabajo porque luego estamos aquí para las preguntas y no voy a poner ninguna de los resultados. De los resultados metodológicos, solo los resultados que para la sociedad importan, que es lo que estamos aquí. Cuando propusimos este trabajo he tenido también, y eso es verdad, la fortuna de poder trabajar con dos compañeras que son Cecilia Albert de la Universidad de Alcalá y con Adela García del Ingenio y del CSIC, que ya he entendido por qué les llaman unidades de investigación de élite, ahora sí lo he entendido, cuando he conocido a los miembros del CSIC. También hay investigadores de élite en otros sitios, pero allí también los hay. Y hemos trabajado en PISA. Yo nunca había trabajado en PISA. Entonces alguien ha hecho una pregunta por la mañana de cómo es la encuesta. Pues como todas las encuestas. Mejor no conocerlas muy bien porque si no, como dicen mis amigos del INE y del IGE, una vez que las conoces no sabes tú cómo es la EPA. Y digo, pues no, prefiero no saber cómo es la EPA porque si no a lo mejor... Porque los que hacemos las encuestas somos perfeccionistas con las encuestas, entonces... Pero yo me fío más de eso que del que pasa por la calle, por decirlo así. Entonces, hemos hecho un trabajo de mi tema de investigación, que es la cultura y el capital social. Y ahora dirán, ¿y ustedes qué se dedica a esta? ¿Es socióloga? Pues más o menos. Soy económetra, que es una cosa así para los que estudiaron economía, y me dedico a la sociología, porque me gusta.
Entonces, el esquema de la presentación, hemos tratado de ser breves, es un poco qué queremos hacer con estos. La literatura no se la voy a contar, como bien ha comentado el moderador, la tendrán disponible en el volumen que tienen y cualquier cosa que quieran, pues me lo pueden preguntar por correo electrónico, por cualquier medio. La metodología no la voy a explicar porque no es el ámbito ni el lugar para hacerlo, y los resultados que hemos obtenido con este estudio, que ahora me decía la prensa cuando me entrevistaban, porque ha tenido mucha difusión, PISA tiene tirón y en la prensa gallega pues esto ha salido, me decían, pero es evidente, y yo, ya es evidente. Mi hermano me preguntó lo mismo cuando acaba la tesis, llevas 5 años tratando de demostrar que el capital humano es positivo para el crecimiento económico, y dije, sí, me dice, no es evidente, y yo, ya, pero alguno lo tiene que demostrar empíricamente, ¿no? Es como, fumar mata, sí, ¿no? Pero ustedes quieren ver las estadísticas y quieren verlo con un modelo Logic, que es lo que hacen los médicos, hacen los mismos modelos que nosotros. Si no, si un médico le dijera fumar mata, no se lo creerían. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Voy a demostrar empíricamente algo que es evidente, o que todos creen que es evidente, pero nosotros lo hemos demostrado empíricamente, lo cual no es tan sencillo, les puedo asegurar. ¿Qué queremos hacer entonces? Pues aportar evidencia empírica a partir de cuáles son esos canales que hacen que mejoren la cultura financiera, y especialmente con 2 aspectos relevantes, que son el capital cultural y el capital social. Por eso he hecho esta pregunta esta mañana y ahora pues tiene que ver. Es decir, yo quiero saber qué explica esos resultados, o si hay algo que los explique de una manera en la que podamos intervenir. ¿Y cómo lo hemos medido? Que no está aquí en los modelos, pero está en el paper, con los resultados de los alumnos. Es decir, hemos cogido la nota de los resultados de esta competencia financiera en PISA y hemos tratado de explicarla con una serie de factores y con una serie de modelos. En lo que nos centramos nosotros es en 2 temas que son el campo de investigación, en los que esto sí que ya es más mío que no de mis coautoras, que trabajan más en temas de PISA, TIMSS, etcétera, que son el capital cultural y el capital social. Ahora voy a explicarles lo que es el capital cultural y el capital social. Quizá la novedad es que, como soy economista, le llamamos capital, ¿no? Es una forma de medir. Los economistas medimos todo y miramos si esto tiene que ver con lo que ustedes supongo que conocerán más, o en economía se conoce más, que es el capital físico. Es decir, sabemos que las máquinas son productivas, pero los economistas decimos, cuidado, hay otros capitales que hay que medir, que son la cultura y el capital social. Supongo que ya les sonará, por lo menos lo de la cultura, todos tenemos una idea de cómo se mide, y el capital social, aunque lo voy a repetir después, voy a repetirlo para que quede unas cuantas veces, más o menos son las confianzas, las redes y normas, ¿no? En la confianza es eso en lo que tenemos que recuperar para recuperar la economía, las redes es lo que estamos haciendo aquí, y las normas son eso de que se comporten bien los niños en el colegio y todas estas cosas que saben ustedes mucho mejor que yo de qué va. Entonces nos hemos centrado, o nos parecía, que aunque se hablaba mucho, es verdad que en economía se habla mucho del entorno familiar, se habla de 2 cosas. No sé si consigo aquí el puntero. Aquí. Vale. Los economistas trabajamos estas 2 cosas, que son variables. Me he ido, ¿no? Esto. Vale. Sí, pero me he ido con el punterillo. Nosotros trabajamos 2 cosas, que son el capital económico y el capital humano. El capital económico es el nivel de renta de los padres, pero en eso no podemos trabajar. El nivel de renta de los padres que ustedes tienen en sus colegios es el que hay. Es decir, te ha tocado en ese colegio y ya está. El nivel educativo del padre y especialmente de la madre, y hay un estudio que a mí me gusta mucho, bueno, no soy un poquito feminista, inglés, que dice que las madres profesoras de secundaria son las que más influyen en el rendimiento escolar de sus hijos. No las de universidad, que nos dedicamos a hacer otras cosas en el tiempo libre, pero bueno, es para reflexionar también. Entonces, hay estos 2 aspectos en que influyen en cualquier, no solo en la PISA financiera, en cualquier rendimiento en general. Nosotros los sociólogos han pensado que hay otros 2 elementos, que son el capital social y el capital cultural. Pero es verdad que hay pocos estudios que mezclen las 4 cosas, que es lo que hemos hecho nosotros aquí, porque los economistas estudiamos esta parte del pastel y los sociólogos esta otra parte, que es el capital social y el capital cultural. El capital social, como les he dicho, son la confianza, las redes y las normas.
Es verdad que en educación pues trabajamos más las redes, porque la confianza, preguntarle a un chaval de 15 años si usted confía en los demás, no sabe muy bien ni lo que es. Las redes, ahora les explicaré lo que es, y las normas. Y en capital cultural hay una palabra que no me gusta mucho, que es una traducción del inglés, posesiones, pero cuando encuentre la palabra en español la pondré, y relaciones culturales. Eso afecta al rendimiento educativo que, como economistas, se preguntarán por qué estudio esto, porque esto significa mayor rentabilidad económica y, por lo tanto, esas personas van a ser más productivas para la sociedad, van a sacar un mayor rendimiento, tendremos sociedades en las que aumente el nivel de renta y todo se reproduce. Es por eso porque los economistas, porque alguno me pregunta por qué los economistas nos dedicamos a estudiar estas cosas, cuando realmente podría ser más sociológico o psicológico el rendimiento de los alumnos. A nosotros nos preocupa esto, entonces tenemos que encontrar mayor rendimiento educativo para mayor rentabilidad económica y para que la sociedad sea más productiva. Ya sé que es más justa y más igualitaria y demás, pero digamos que no es tampoco nuestro principal objetivo de investigación. ¿Qué variables estudiamos para esto? Pues nosotros nos hemos centrado en dos, el capital social y el capital cultural. Y quizá, desde luego, la novedad o que pretendemos hacer en este estudio es que hemos seleccionado o clasificado, a nuestro juicio, mejor que en otros trabajos, las variables relacionadas a la familia, a los compañeros y el colegio. Todos trabajan o muchos trabajan en educación y saben que hay distintos factores que condicionan. Nosotros podemos trabajar en esta variable colegio a nivel de política y podemos trabajar en esta variable a nivel de familia como individuos. Es decir, el elemento de actuación es diferente si un gobierno quiere actuar en variables de familia o en variables de colegios. Por eso, por lo que decía que depende de las actuaciones que queramos hacer. Y todas relacionadas con el capital social y cultural, porque les recuerdo lo que he dicho antes. En la renta de las familias y en el nivel educativo de las familias es difícil trabajar. Sabemos que eso aumenta el rendimiento, pero no podemos conseguirlo a corto plazo, por lo menos a mí no se me ocurre como político o como educador cómo cambiar eso de una manera así sencilla, ¿no? Hemos distinguido dos elementos y en eso tienen el paper más científico. Hemos tratado aquí de trasladarlo para la sociedad, que es un poco lo que hace el INE, las variables de alumno, ¿no? Hemos distinguido la ocupación de los padres entre aquellos que son ocupaciones más cualificadas, lo que se llama técnicamente cuello azul y cuello blanco, de la madre y del padre, es decir, son profesores más técnicas, sumándolas todas. Porque, como alguien preguntaba esta mañana, econométricamente tenemos muchísimos problemas, que es que todo está muy correlacionado. Entonces es muy difícil distinguir los factores de forma separada porque técnicamente y estadísticamente es muy complicado, aunque aquí ponga solo unas letritas, ¿no? Como capital humano, eso sí que está estandarizado. El tener estudios secundarios obligatorios o estudios universitarios en general es positivo para todo. Cuando consigamos transmitirle eso a la sociedad, pues mejoraremos nuestros resultados académicos. Y luego estas dos variables que son más sociológicos, ¿no? ¿Cómo medir el capital cultural? Mis colegas la primera vez que dijeron es: ¿te atreves a medir la cultura? Pues nos atrevemos. Aquí los de método somos capaces de todo y medimos la cultura en lo que dice PISA. Y en lo que dice PISA es posesión en casa, posesión bueno, pertenencia, no sé la palabra exacta, de casa de libros de literatura, de libros de poesía, porque en general se trabaja con libros y la gente tiene libros, pero hay muchos menos que tienen de poesía, y obras de arte, ¿no? Eso sería como un poco la cultura de la familia. Y por otra parte, como capital social, aunque también se puede llamar capital cultural relacional, depende del sociólogo que lo diga, tenemos que analizar dos variables. Si mis padres consideran para mí que es importante estudiar matemáticas, porque estábamos en la competencia financiera, hay otras preguntas en PISA como si mis padres consideran importante qué es estudiar, etc. Si participo en competiciones matemáticas, personalmente, estas son las preguntas del alumno, ¿eh? Se le pregunta al alumno si participa en competiciones matemáticas o si trabaja a gusto en sus clases, que es lo que llamamos clima. Bueno, no me voy a parar aquí, pero habría muchísimas variables que mi compañero después les va a explicar exactamente lo difícil que es elegir las variables en un modelo. ¿Perdón? Sí, acabo en 5 minutos, no te preocupes. Y las variables del colegio, que es lo que comentaba antes, son las mismas, capital cultural y capital social, pero la pregunta es que le hemos preguntado al colegio, es decir, su colegio
ofrece escuela de música, ofrece actividades de voluntariado y ofrece competiciones matemáticas. O si hay bajo clima escolar, si los padres, que es algo muy importante, toman iniciativa de hablar con los profesores en el colegio o participan en actividades extraescolares, que desde luego los que trabajan en colegio saben que eso es muy importante. Bueno, ¿qué queríamos contrastar? Si hay reproducción cultural, porque son las teorías antiguas de Bourdieu, que decía que no solo el nivel de renta y el nivel educativo de los padres hacen que se comporten igual, sino que puede haber movilidad cultural, es decir, podemos conseguir que a través de la cultura cambie el sistema y los alumnos de menos renta consigan sacar mejores notas, o es igual para todos. Es decir, esa es un poco la teoría que pretendemos contrastar. Lo que hemos hecho es un modelo de análisis multinivel que, por supuesto, no voy a explicar, y los resultados obtenidos son que para los alumnos, bueno, el hecho de ser varones, aunque yo no me voy a meter en eso, sacan mejores resultados. Las posesiones culturales, como tener libros de poesía u obras de arte, es positivo para el rendimiento en finanzas, que no en literatura, lo cual es curioso. El capital social es, si los padres consideran que es importante estudiar matemáticas o trabajar a gusto en las clases, etcétera, todos esos elementos son positivos y significativos. Y a nivel de colegio, porque hay dos elementos muy importantes. Hay variables del alumno y variables del colegio. A mí me parece que esta es fantástica, es decir, el hecho de tener una escuela de música o teatro resulta positiva para el resultante de finanzas para todos los alumnos del colegio. Es decir, en media sube la nota del colegio, y también las actividades de voluntariado y participar en competiciones de matemáticas no ha resultado significativo porque lo era en el alumno, ahí sí que hay correlación, pero sí voluntariado, todo el tema de las APAs, las actividades que organizan los padres, etcétera, eso es positivo para el rendimiento. Como reproducción cultural, y esto en el modelo lo hemos complicado un poco más, hemos analizado si sacaban mejor rendimiento los colegios que estaban por encima de la media y los que estaban por debajo de la media. Hemos obtenido que hay movilidad cultural en el capital cultural estático, tenía que decirlo así científicamente, pero eso quiere decir que aquellas familias de menos renta que invierten más en cultura consiguen que sus hijos saquen mayor rendimiento que aquellas familias de mayor renta. Es decir, si una familia que lleva a sus hijos a un colegio, por decirlo así, de menor rendimiento, invierte más en cultura, consigue mayor rendimiento que los otros que los llevan pues, a colegios, pues vamos a llamarles de élite o con mayor rendimiento. No ha sucedido lo mismo en el capital, en la relación, es decir, en la relación con el centro, que es el capital dinámico, sacan incluso mejores resultados los colegios de mejores resultados en la PISA financiera, porque habitualmente es un proceso reproductivo, luego no me voy a parar en eso, pero sí es verdad que tenemos que conseguir trabajar esto, es decir, la movilidad cultural en el estático, también en el otro, pero es evidente que nos sacan mejores resultados. Bueno, y como final, y con eso ya acabo, ¿qué hacemos? Es decir, ¿se puede hacer algo? Cuando te preguntan, ¿se puede cambiar algo? ¿Podemos invertir en cultura en un momento en el que no tenemos renta? Sí. Podemos invertir en cultura estática, lo cual es difícil, que supone comprar cosas, pero también podemos invertir en dos cosas. En la cultura, que es gratuita, es decir, los museos, todo el tema que los colegios pueden concertar, eso hace que aumente el rendimiento, como política educativa, como política de la dirección del colegio y como política de lo que ustedes quieran, y también el conseguir que las familias se involucren en el centro. Eso no lo puede conseguir el colegio, es evidente. Yo, créanme, que como es evidente, acabé presidiendo la asociación de padres y no he conseguido que se involucren los padres, pero sí a través de la prensa o a través de ciertos elementos se puede conseguir que eso cambie. Entonces tenemos dos actividades vinculadas al colegio y vinculadas a la familia. Cualquiera de los dos elementos hará que consigamos mayor rendimiento en la competencia financiera y, como han comentado mis compañeros del INE esta mañana, están absolutamente correlacionadas. Es decir, los niños que sacan mejores notas en finanzas también sacan mejores notas en lengua y también sacan mejores notas en ciencias. Y con eso, creo que sin pasarme de tiempo, he acabado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Isabel, por tu intervención. Y si os parece, damos paso a un turno de preguntas que será breve, pero
Tenemos aquí una persona que quiere preguntar. Hola, buenas tardes. Soy sociólogo de la Bolsa de Madrid. Me ha encantado el estudio este que habéis hecho. Por supuesto, Gracias. me toca mucho. Pero quería saber dos cosas. ¿Puedo ver el estudio completo en alguna página? Sí, lo tienen en el INE, ¿no? Sí, en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, si pones en Google INE te va a salir directamente. Tenemos una página con el informe, con el volumen 2, donde te lo puedes descargar en PDF directamente. ¿Informe cómo se llama? Es el volumen 2, análisis secundario, PISA, competencia financiera. Análisis secundario. Disculpa. Si nos dejas tu Te correo, vuelves te loco. lo enviamos. Vale, luego os lo digo. Sí. Vale. Y en segundo lugar, bueno, me parece originalísimo este estudio, ¿eh? Gracias. Es verdad, no había visto Como nada económetra es original. En parecido general, y no sé. relacionado con PISA, con lo cual sí puede dar lugar a futuras acciones sobre a dónde enfocar el tema, a dónde vamos, ¿no? Sí. Y luego me falta, por lo que he visto, lo que has explicado, me falta la variable de compañeros de lo Sí. que has explicado, ¿vale? Porque en este último cuestionario de PISA que tenemos de finanzas nos faltan variables, es decir, muchas, quiero decir, nos Sí, faltan muchas muchas variables. La verdad es que la idea que tenemos es que, como a mí esto me gusta mucho, es reproducirlo para otros PISAs, es decir, para el de lengua, que quizás sea el más relacionado. Es decir, a nosotros nos invitaron a hacer el de finanzas y se nos ha ido a lo que nos gusta, que es la cultura, y como la correlación entre las tres variables es del 97%, explica las finanzas y además... Personalmente creo que es más importante que explique las finanzas y las matemáticas, porque que la cultura explique la lengua parece como que cae de cajón, pero que la cultura explique las finanzas o las matemáticas es como más relevante y novedoso. Pero sí, nos falta la variable compañeros. Lo puedes, digamos, asumir, en econometría decimos que son las variables omitidas por la variable colegio. Es decir, Vale. hemos cogido variables de colegio, de ese colegio, y resultan significativas además del niño, con lo cual quiere decir que el entorno es altamente significativo. En el paper lo tiene Eso sí está explicado, en PISA, sí. dependiendo del nivel de colegio que sea. Desafortunada o afortunadamente, el entorno del colegio determina una gran parte de los resultados del alumno. Pero lo que queríamos hacer nosotros es separar los cuatro elementos, es decir, independientemente del colegio, del nivel educativo de los padres y del nivel de renta, lo que se demuestra con los modelos es que esa variable es añadida. Es decir, no todos los padres que tienen niveles educativos altos tienen cultura, Vamos. Y hay muchos padres que tienen niveles educativos bajos y tienen una altísima cultura. Es decir, afortunadamente la sociedad está bien repartida y conseguimos equilibrarlo así. Eso era un poco lo que queríamos demostrar. Que no va a ser solo decir nivel educativo, nivel de renta y ya está, se acabó el mundo. No, hay otra cosa que se llama cultura y hay otra cosa que se llama implicación en el centro. Y esa la podemos tener todos, independientemente de que nos haya tocado, por circunstancias de la vida, trabajar como profesor universitario, como profesor de medias o como el limpiador de la facultad. Es decir, a eso podemos llegar todos igual y eso es un poco lo que queríamos transmitir en este paper, ¿no? Gracias. Y una última pregunta. La correlación que tiene el nivel de conocimiento financiero o de cultura financiera con la lengua, me imagino que es la lengua en el tema de análisis de textos, de interpretativo. Me refería a las de PISA, lo que han comentado mis compañeros esta mañana. Sí, pero estamos hablando de nivel interpretativo, o sea, de interpretación, de interpretación, no de lengua en cuanto a conceptos, no tiene nada que ver. No, de lo que analiza PISA. Lo que analiza PISA, vale. Es lo que analiza realmente en lengua, ¿no? Relacionado con las finanzas. ¿Cómo interpretan la forma de entender un texto de finanzas a nivel lingüístico, la forma de interpretarlo, ¿no? Sí. Sí, vale, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por el artículo. Me presento, soy Luis Pires de la Comunidad de Madrid y también soy profesor de universidad y ahí por los años 90 empecé a leer cosas de capital social.
muy de moda en ese momento. Entonces, claro, este estudio es sobre España, porque son los datos. No lo he dicho, pero son todos los 13 tenemos, ¿no? Países en PISA. 13 países OCDE. Sí, 13 OCDE. Y 18. Son de todos los países, claro, porque la pregunta iba un poco en ese sentido. Porque, es claro, lo mismo, da lo mismo para España, solo que la muestra no era tan significativa. Entonces, por robustez de los datos decidimos presentar los resultados para los 13 y está controlado por el efecto país y por el efecto multinivel y por el efecto colegio. Claro, la pregunta era un poco porque, claro, el capital social, la idea del capital social es las diferencias que hay entre distintos tipos de países, ¿no? No es lo mismo, o si se puede encontrar en el análisis del capital social esas diferencias. Pues en PISA, cuando se habla, pues no sé, el clima escolar, además es subjetivo, pues no es lo mismo el clima, sale más bajo en Japón, porque los niños japoneses, si hay una mosca ya, pues para ellos es muchísimo ruido, y en España pues no. Entonces hay diferencias entre países, y también esta mañana cuando se ha hablado de las dificultades de hacer este estudio PISA, pues una de ellas es eso, tratar de homogeneizar entre países muy distintos como Nueva Zelanda, Colombia o España. Entonces simplemente era por si, o en este estudio, en otros, si estabais pensando con lo del capital social, intentar ver si hay diferencias de capital social entre países. En este estudio no lo hemos hecho porque PISA, aunque es una muestra potente y significativa, es pequeña. Quiero decir, yo en general trabajo en capital social y trabajo en el European Value Survey y en el World Value Survey, y ahí sí que hemos trabajado en eso y con clusterizaciones de capital social. Y sí que hay diferencias, es decir, tengo otros trabajos en los que hemos trabajado, en los que explican que las diferencias de los países, por ejemplo, la cultura del sur y los temas de confianza, son completamente diferentes. No era el tema de distinguir países, porque no nos da la muestra para ello, pero sí que es cierto. Aquí, por ejemplo, hemos elegido variables de capital social que sean más estandarizadas, ¿no? Es decir, no la confianza, sino, por ejemplo, la participación de los padres en el colegio, que eso es más o menos homogéneo. Es decir, si a un colegio le preguntan en Suecia si participa y en España si participa, la respuesta es más homogénea. Por eso son variables que nosotros hemos elegido ad hoc. Bueno, nosotros no, de acuerdo con la literatura. Pero sí, tiene razón. Hay diferencia de capital social y capital cultural por países. Hay estudios en PISA, de sociólogos sobre este tema que comentaban. No para España. Para España lo hemos hecho, pero no lo hemos presentado porque no nos parecía suficientemente robusto con el número de... Pero es verdad que el PISA financiero tiene menos alumnos, es decir, probablemente tenemos que ir al PISA de educación de otros PISAs para buscar los resultados robustos para España. Pero sí, yo también llevo trabajando en capital social desde que existe, es decir, desde el año 2000. Es mi tema favorito y creo que es un tema en el que debemos de trabajar más en PISA. Quizá en España no se ha trabajado mucho, pero en otros países sí, sobre todo en el Reino Unido y demás. Pero sí que son estudios de comparaciones internacionales, porque no suele dar la muestra para hacer comparaciones nacionales. Bueno, es una idea. Gracias, de todas maneras. Muy bien, si tuvierais alguna otra pregunta para Isabel, la vamos a dejar para el final, para continuar con el resto de ponentes y que no tengan menos tiempo en sus presentaciones. Entonces, voy a ir cargando la presentación de Laura Ospido. Aquí, vamos a ver.